estimados estudiantes. En esta sesión sintetizaremos el tema de la investigación y la acentuación. ¿Qué es investigar? Investigar es indagar sobre una temática determinada para encontrar una solución a un problema dado en la sociedad. Para ello, requerimos de una serie de pasos para realizar esta investigación: un cronograma de actividades, una selección y delimitación del tema, planteamiento del problema, objetivos de la investigación, las preguntas de investigación, la justificación, la hipótesis, el marco teórico, marco metodológico, análisis de datos, conclusiones, bibliografía y anexos. Otro punto muy importante de esta semana fue la sílaba. La sílaba es una sola emisión de voz pronunciada en una palabra. Esta puede estar formada por vocales o vocales y consonantes. Hay dos tipos de sílabas: sílaba tónica y sílaba átona. La sílaba tónica es la que se pronuncia con mayor fuerza de voz en una palabra, y la sílaba átona es la que se pronuncia con menor intensidad de voz en ella. Por ejemplo, la palabra café. K es sílaba átona porque se pronuncia con menor intensidad de voz, y fe es la sílaba tónica porque se pronuncia con mayor intensidad de voz. Otro punto importante son los fenómenos silábicos. Los fenómenos silábicos se dividen de la siguiente manera: los diptongos, adiptongo, hiato, triptongo, sinalefa. El diptongo es la unión de dos vocales en una sola sílaba. El adiptongo es el rompimiento de un diptongo en una palabra. El hiato es cuando dos vocales abiertas se encuentran en una sola sílaba, pero estas se separan. Por ejemplo, la palabra Saavedra, Saavedra. Y los triptongos son tres vocales en una sola sílaba. Por ejemplo, la palabra Paraguay y Uruguay. Aunque en Paraguay tenemos la letra Y, pero esta suena como I. Por lo tanto, se toma como un triptongo. La sinalefa. La sinalefa es cuando termina en vocal una palabra o hay otra sílaba que inicia con vocal. Por ejemplo, en este caso, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Forman dos sílabas, pero en este caso, como hay una sinalefa, en la poesía se enumera como una sola sílaba. Como au, también, ahí hay dos sílabas, pero la tomamos como que si fuera una sola. Entonces, en general, tenemos 16 sílabas, pero al final quedan 14 sílabas. Para acentuar, tenemos que tener en cuenta los tipos de acento: el acento ortográfico, prosódico, diacrítico y enfático. El acento prosódico es aquel que se pronuncia y se escribe. Por ejemplo, la palabra canción está tildada, ese es acento ortográfico. El acento prosódico solo se pronuncia pero no se escribe. En el caso de la palabra silla, silla solamente lleva acento prosódico porque es una palabra grave o llana. Diacrítico, esta tilde diacrítica se utiliza para identificar qué categoría gramatical estoy utilizando. Por ejemplo, té con tilde y té sin tilde, sí con tilde y sí sin tilde. Deme un vaso de té. Ese té, esa palabra té sí la voy a tildar porque es un sustantivo. En cambio, te gusta bailar, no lo voy a tildar porque es un pronombre. La tilde enfática. La tilde enfática se utiliza para acentuar todas las preguntas y las exclamaciones. En el caso de ¿qué deseas? ¡Qué lindo! Todas esas palabras, qué, cómo, cuándo, por qué y para qué, estas se tildan. Las palabras se clasifican según su acento, en agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas y monosílabos. Retomamos que las palabras agudas se tildan en la última sílaba cuando terminan en NS o vocal. Por ejemplo, canción, compás, Haití. Las palabras graves o llanas se tildan en la penúltima sílaba cuando no terminan en N, S ni vocal. Por ejemplo, cráter y fácil. Las palabras esdrújulas se tildan en la antepenúltima sílaba y esas se tildan siempre. Por ejemplo, la palabra máquina, máscara, cámara, entre otras. Las palabras sobreesdrújulas, esas se tildan en la tras antepenúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra fácilmente y píntaselo. Por lo general terminan en mente o terminan en celo. Y por ejemplo, fácil es una palabra grave, pero si le agregamos la terminación mente, esta se vuelve una palabra sobreesdrújula. Y por otro lado tenemos los monosílabos, que por regla general los monosílabos nunca se tildan. En caso de fe y fin. En las películas siempre miramos fin, o en las telenovelas fin, pero eso no se tilda. Los monosílabos como fe, fin, sol, cal, mal,
eso nunca se tilda porque son monosílabos. Se tildan únicamente cuando se usa tilde diacrítica, en el caso de sí con tilde y sí sin tilde, te con tilde, te sin tilde, más con tilde, más sin tilde. Por ejemplo, sí. La novia de Oscar le dio el sí, eso es una afirmación, pero si decimos si sale en libertad, eso es una suposición. Entonces, cuando es una afirmación, sí la vamos a tildar. Cuando es una suposición, no lo vamos a tildar. Recordemos que tenemos que utilizar muy buena ortografía, todas esas reglas de acentuación, tenemos que aplicarlas porque tenemos que tener muy buena ortografía como profesionales, porque la ortografía es la carta de presentación como profesionales. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.